Estimados amigos de Si Quieres Saber, estamos en pleno mes de enero y hace frío y siempre en torno a esta fiesta después de la Navidad se acerca otra fiesta también que en nuestros pueblos y muchas ciudades es muy entrañable, que es la fiesta de San Antonio Abad, popularmente conocido como San Antón. Son fiestas que reúnen pues, a la gente sencilla, que reúnen a los pueblos, que son donde se bendicen los animales, se bendicen los alimentos. En algunos lugares se hacen hogueras, grandes hogueras, sintomáticas un poco de la expresión de la devoción a este santo, y que son como la herencia de la fe recibida, tradicional, de padres a hijos, que conforma la cultura de una determinada tierra, de una determinada ciudad y pueblo. Para hablar del culto a los santos, para hablar de San Antonio Abad, para hablar del por qué se bendicen los alimentos en estas fechas, por qué se bendicen incluso animales domésticos, hemos invitado, más bien nos hemos metido en su casa, a don Miguel Cano. Buenos días, don Miguel. Muy buenos días, don José. Bueno, Miguel Cano en este momento, es hijo de Altea, nacido en Altea, pero está de vicario parroquial en Nuestra Señora de la Asunción de la Vila, de Villajoyosa. Bueno, y nos encontramos en el Templo de Cristo Resucitado. Gracias por acogernos en tu casa, Miguel. Bueno, yo creo que antes de hablar de San Antón, una pregunta que se puede hacer mucha gente, incluso gente que no es católica, el culto a los santos. Es decir, el centro de nuestra fe no es Jesucristo, el centro de nuestra fe no es Evangelio, puro, crudo y duro. ¿Qué pintan los santos? ¿Qué culto se le dan a los santos? ¿Por qué los santos en la vida de la Iglesia? Bueno, pues lo primero que tenemos que diferenciar es que efectivamente nuestra adoración se dirige únicamente a Dios también hecho hombre en Jesucristo. Y todo lo demás, todos los santos, incluso la Santísima Virgen María, nos dirigen a Jesús. Nuestro culto de adoración solo se dirige a Dios. Los santos son como esas luces que reflejan la luz de Jesucristo, que nos van iluminando en nuestro camino de fe, que nos ayudan a vivir la fe, que interceden por nosotros delante de Dios en el cielo y que nos guían, ¿no? Son los ejemplos a seguir en este mundo. Por tanto, nosotros no adoramos a los santos, veneramos a los santos, les tributamos culto y dentro de ese culto distinguimos, ¿no? El culto de adoración, el culto de latría, solo debido a Dios, y a los santos esa devoción, esa veneración, incluso a la Virgen pues de una manera especial. Decimos que el culto a la Virgen es ese culto de hiperdulía. A San José también como el primero de los santos, como Padre del Señor, pues el culto también de protodulía, pero siempre de veneración, adoración solo a Dios. Por tanto, tenemos que distinguir. Nosotros no adoramos a los santos, los veneramos como nuestros intercesores y como pues, los ejemplos a seguir en nuestra vida. Y si yo te dijera, corrígeme si me equivoco, si yo te dijera que los santos en la vida de la comunidad cristiana serían como, tú mismo decías, una especie de referencia, un aldabonazo, de que el Evangelio es posible ser vivido. Vamos a ver, algunos dicen, no, es que eso de la santidad, eso de ser fiel totalmente a Jesucristo con todas las consecuencias, eso es para algunos héroes, eso es para, no sé, incluso es cosa del pasado, ¿no? Es decir, cuando la Iglesia nos propone a los santos, nos está diciendo, quizá, mira, aquí te presento a una persona que es como tú, ha sido como tú, hombre o mujer, en circunstancias más o menos parecidas, o las que sean en su momento histórico, ha podido llegar a alcanzar la santidad y vivir el Evangelio. Y entonces decimos, pues si él ha podido, ¿por qué yo no? Ese es el ejemplo de los santos, es ver a personas igual que nosotros que han vivido ese mandato del Señor de ser santos como nuestro Dios es santo. ¿Qué es ser santo? A veces complicamos demasiado la santidad y la santidad sencillamente es vivir nuestra fe en nuestra vida cotidiana, hacer lo que tenemos que hacer cada uno, lo que tiene que hacer en su vida diaria, pero poniendo el amor de Dios en nuestra vida. Pues bien, a lo mejor no nos sirven ya mucho los ejemplos de los santos antiguos, como por ejemplo San Antonio. A lo mejor ya no se encuentra, no es frecuente esa llamada pues a dejarlo todo, a irse al desierto, exactamente, y a la vida eremítica. Pero miremos a los santos de hoy en día, a los santos de
o sea, a los que hemos visto en la tele, a los que tenemos grabados en y gente que vive con nosotros, que si algún día serán incluso canonizados. Los tenemos tan cercanos, pues San Juan Pablo II, cuántos laicos, padres de familia, de los que ya tenemos fotos en color, fotos en color, que han vivido su fe, su vida, pero con ese amor de Dios, impregnados de ese amor de Dios. Y ahí tenemos ejemplos fáciles. Son los santos y la santidad con abrigo, ¿verdad? Y con sombrero, ¿verdad? Son de nuestra época. Yo digo, de los que tenemos fotos y vídeos. Sí. Muy bien. Vamos acercándonos a la figura de San Antonio Abad, de San Antón del Porquet, de San Antonio el del Cerdito. Sitúanlo un poco en una época histórica en la que vivió. Pues San Antón, como aquí en esta zona pues se le llama más Sant Antoni del Porquet, fue uno de el primero de los fundadores, ¿no?, de la vida monástica, de la vida eremítica. Pues dejó todo, se marchó al desierto y ahí fundó pues esa primera comunidad, ese primer, podríamos decir, convento. Allí apartado, alrededor, creo que estuvo en el siglo III, alrededor del siglo III, y allí pues por ese contacto con la naturaleza, pues bueno, es un poco por lo que se le pide, ¿no?, como se le proclama como intercesor, como protector de los animales. Y es curioso que se le representa con ese cerdito, pero al que, bueno, en muchos sitios se le tiene pues tanto cariño. Digo, no, devoción no creo que al cerdito. Devoción no, pero a esa figura del cerdito, pero que es representación de la tentación y del mal y del pecado, ¿no? Como decías, pues el animal maldito, y que está ahí a sus pies como manso, como domesticado, también para representar pues que San Antonio pues venció todas aquellas tentaciones en su vida de retiro, ¿no? Sí, yo me pongo un poco, yo recuerdo cuando estudiaba historia de la Iglesia Antigua, y en clase se decía, en una época en que entraban en la Iglesia después de las grandes persecuciones contra el cristianismo del Imperio Romano, después incluso pues en que la gente, convertido el emperador, todo el mundo era cristiano, en teoría, ¿verdad? Van entrando en masa y claro, la fe se descafeína. La fe queda un poco, bueno, pues eso, masificada y no es de convicción. Y es cuando yo pienso que San Antonio, me da la sensación, como otros muchos que querían ser cristianos con todas las consecuencias, dicen, necesito retirarme de este lío y de esta masificación, donde aquí no se sabe lo que es carne y lo que es pescado, ¿verdad? Y me voy al desierto a tratar de vivir el Evangelio. Yo creo que eso no pasa de moda. ¿Qué te parece? Es decir, volver a las esencias, volver a lo esencial, volver a lo que es verdaderamente importante, también en nuestro siglo XXI, donde a veces nos complicamos la vida con cosas que son importantes, pero son menos importantes que vivir el Evangelio, ¿no? Accesorias. Los ejemplos, lo bueno de los santos, de tener tantos santos, es que, claro, tienes un abanico enorme de ejemplos. Lo que decíamos, a lo mejor a uno no le sirve el ejemplo de San Antonio, pero sí que le sirve el ejemplo pues de San José María o de la Beata Gina Beretanola, creo que fue italiana, recientemente canonizada. O sea, cada uno tiene un abanico muy grande para elegir, ¿no?, para seguir esos ejemplos. Pero la santidad nunca pasa de moda, porque es la vocación que todos recibimos en nuestro bautismo. Y después, el vivir el Evangelio puro y duro, pues eso también es para todos. Es el ejemplo siempre constante y vigente de dejar lo accesorio y coger lo esencial. Bueno, vamos a retrotraernos ahora a lo que hemos venido, que es la fiesta de San Antonio de nuestros días. La gente se acerca a nuestras iglesias, que le bendigamos los panes, unos panes especiales, que le bendigamos incluso animales domésticos. ¿Qué significado tiene bendecir por parte de la Iglesia en general? Lo que es bendecir un coche, bendecir un piso, bendecir un animal, bendecir un alimento. Pues la misma palabra lo dice, bendecir, decir bien sobre algo, sobre alguien, sobre un animal, un alimento. Es invocar esa protección de Dios, esa palabra de bendición para pedirle al Señor pues que nos ayude, que ese animal, que ese alimento pues sea signo de nuestra mirada al Señor. Sobre los animales, pues
el origen de la bendición ahora en San Antonio es pedirle también al Señor, pues cuando los animales eran poco menos que el medio de subsistencia, en el trabajo en el campo, de producción también, pues se le pedía al Señor que, pues bueno, que tenía un caballo y le servía, o un burro y le servía en el campo, pues que no se le muriese, que no se le pusiera enfermo, pues que los animales también produjesen. Y los alimentos, pues lo mismo, que por la ingesta, ¿no?, de ese alimento también experimentar esa protección del Señor y la intercesión del santo, en este caso San Antonio. Es curioso que en Altea sí que nosotros bendecimos los rollos para comer, ¿verdad? Aquí en la vila se bendicen unos rollos que no son para comer, no son para comer, que antiguamente se les daban a comer a los animales y que, bueno, ahora pues ya... Bueno, animales en el campo ya quedan menos, pero esos rollitos se guardan, o sea, se guardan en casa, colgados en un sitio, o gente que lo lleva colgado en el coche, el rollo de San Antonio, pero que no es para comer, porque antiguamente se les daba a los animales, no los comían las personas. Y aquí también, pues en la parroquia de San Antonio Abad, el barrio de la Ermita, pues celebra ahora este fin de semana sus fiestas patronales del barrio, con misa solemne, con procesión, bendición de animales en un momento determinado, luego en la otra misa, pues la bendición de los alimentos. Aquí bueno, tú imagínate que este es el día de San Antón, el día 17 de enero, o cualquier, nosotros vamos a hacer domingo, puesto que va mucha más gente un domingo que un día laborable. Imagínate que estás asperjando el agua bendita, los animalitos, o bendiciendo los panes, y te ves una masa ingente de personas delante de ti. Primero, ¿qué sientes? ¿Y qué piensas que siente la gente cuando presenta sus panes y sus animalitos? Pues yo lo que siento muchas veces es, ¿de verdad sabemos lo que estamos haciendo? Cuando hablábamos antes del culto a los santos, el culto puede sufrir una desviación, muchas desviaciones, y una de las desviaciones del culto es la superstición. Y tenemos el peligro de que supuesta devoción a San Antonio se convierta en una superstición, que es: yo no voy a misa en todo el año, yo no me acuerdo del Señor, pero el día de San Antonio no falto a bendecir el perrico, o el gatito, o el canario y los rollos. Y écheme agua, Padre, que no me ha llegado. Entonces, mójeme, échele más, Padre. Entonces, claro, tenemos que saber también qué estamos haciendo. Estamos pidiendo al Señor por la intercesión de este santo. Pero claro, ¿de qué sirve ir a bendecir los animales, ir a bendecir los rollos, si después no voy a misa, no me confieso nunca, no me acuerdo del Señor en todo el año, nada más que ese día? Voy a la mía. Voy a la mía, claro. Es también, o sea, esta fiesta de San Antonio, la bendición de los rollos, de los animales, tiene que ser también expresión de fe, expresión de que quiero vivir esa santidad también de San Antonio, para no caer en la superstición. O sea, no me sirve de nada esa bendición si después mi vida está pues lejos del Señor. Bueno, para ir finalizando, Miguel, San Antón, no caer en la superstición. De alguna manera, nuestro pueblo fiel, nuestro pueblo bueno, que ama a Dios a su manera, pero que tiene una dimensión religiosa de la vida, pero vive una experiencia de una fe heredada, una fe tradicional, digamos, a veces no cultivada, con muchas concomitancias, a veces, no digo paganas, pero casi, ¿verdad? Donde a veces hay que purificar esas cosas. ¿Cómo pasar o aprovechar la fiesta de San Antonio para que nuestro pueblo pudiera pasar de una fe tradicional, heredada, no asumida, a una fe de convencimiento, donde se asume verdaderamente el compromiso de vivir el Evangelio, mirando a San Antonio Abad, que lo dejó todo, incluso su dinero, lo vendió todo, renunció incluso a su hermana, y se fue a vivir verdaderamente viviendo pendiente del Señor, de las cosas esenciales. ¿Cómo podría ser eso, por supuesto? Bueno, pues hemos pasado, ¿no?, como decías, de esa fe recibida de nuestros padres, de esa fe de cristiandad. Bueno, somos cristianos porque vivimos, hemos nacido, exactamente, hemos nacido aquí. Si hubiéramos nacido en otro sitio, pues seguramente no seríamos. Y eso ya se ha perdido. Necesitamos volver a conocer nuestra fe. Necesitamos, pues eso,
aprovechar todas las oportunidades que, gracias a Dios, pues nuestras parroquias nos ofrecen cada día más de formación, de conocer en qué creo, de volver a esa esencia de nuestra fe, volver al Evangelio, saber en qué creemos, pero luego nos falta también llevarlo a la vida, que no se quede solo en una fe intelectual, sino en una fe vivida, celebrada en los sacramentos y vivida en nuestra vida cotidiana. Sí. Y por último, tengo en el pensamiento la última encíclica, una de las últimas del Papa Francisco sobre la ecología, donde nos habla a respetar el mundo, qué mundo le vamos a dejar a la nueva generación, a la gente que venga detrás de nosotros, el cuidado del mundo en el que vivimos, de la naturaleza. Puede ser en la fiesta de San Antonio su ejemplo, su testimonio, el bendecir a los animales, su amor a la creación, un estímulo también para nosotros, para pensar que no estamos solos en el mundo, en este universo, sino que hemos de cuidarlo, lo hemos recibido gratis y lo hemos de cuidar para dejárselo a las nuevas generaciones. Es una llamada a la responsabilidad también, como expresión de que la fe también se ha de encarnar en estas cosas tan vivir cada día. Por supuesto, en esa encíclica del Papa Francisco, pues el Santo Padre nos lo recuerda, ¿no? Somos depositarios de una creación que no es nuestra, que tenemos que cuidar, que es un don de Dios y que tenemos que dejar a los que vengan detrás. Y que, bien, el Señor pues nos lo ha dejado, llenad la tierra, sometedla, dominadla, para aprovecharla, para sacarle ese rendimiento, pero también para cuidarla. No tenemos derecho a destruir, ¿no? Y a aprovecharnos de una manera descontrolada de la creación, porque los que vengan detrás también la tienen que recibir así. Y es, por supuesto, esta fiesta de San Antonio, pues una llamada, un toque. La naturaleza, los animales, son un regalo también del Señor que tenemos que cuidar para que pues, nuestros hijos lo puedan también disfrutar. Pues muy bien, Miguel, muchas gracias por tus palabras y tu acogida en tu casa. Y a vosotros, amigos, de si quieres saber que la fiesta de San Antonio Abad, de Sant Antoni del Porquet, San Antonio, San Antón, nos sirva a todos para reflexionar un poco sobre nuestra fe. Quitemos lo que es accesorio, todas esas adherencias que quizá están ocultando lo esencial del Evangelio, y como a ejemplo de San Antonio Abad, volvámonos al Evangelio, volvámonos a Jesucristo, que es lo importante. Y en definitiva, ¿cuál es el mandamiento principal? Le preguntan a Jesús, un maestro de la ley. Dice Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús después, el día de Jueves Santo, nos diría, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este es el Evangelio y todo lo que no nos lleve ahí, ni hay santidad, ni hay nada. Será dar vueltas a las cosas y que San Antonio sí que lo vivió y para nosotros es un ejemplo. Gracias de nuevo, Miguel, y hasta la próxima semana, amigos.